Muchísimas gracias, mi familia, por estar ahí con nosotros entre líderes. Damos la más cordial bienvenida al maestro Jorge Solano, que nos acompaña esta noche. Maestro, 44 años después del asesinato de Orlando Martínez, se mantiene impune. Uno piensa que a esta administración del PLD con Leonel Fernández y Danilo Medina, como que le caía del cielo el expediente para que se hiciera justicia, porque ellos fueron parte de la generación que protestó por ese crimen, que vivió esa época de los 12 años y que esto era como algo natural. Poner justicia con Orlando Martínez, poner justicia con Gregorio García Castro y con todos los crímenes que quedaron impunes, porque era lo elemental de una administración de un PLD comprometido con justicia social. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, 44 años del vil asesinato de un hombre brillante, periodista brillante, con ideología comunista, en la época de la Guerra Fría, gran escritor, director de la revista Última Hora, y toda una serie de cosas que adornaban a esa personalidad. Pero sobre la condena y el juicio a los culpables no es tan fácil de analizar. Cuando se instauró en el gobierno el doctor Leonel Fernández, se nombró al doctor Guillermo Moreno como fiscal del distrito, que abrió el expediente de Orlando Martínez. Ahora, eso trajo muchas contradicciones a nivel del gobierno, porque tú tienes que ver origen del gobierno del PLD del 96-2000, Joaquín Balaguer. Una alianza estratégica. Estratégica. Entonces, tú no podías mandar al juez de instrucción de ese caso, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, a interrogar al doctor Joaquín Balaguer. Me parece ver la foto de esa personalidad judicial que llevaba la instrucción de ese caso en la marquesina de Balaguer, que lo quería ver. No lo pudo ver. Y se hicieron esfuerzos y a lo largo de los años, después en el desarrollo de diferentes gobiernos del PLD, se pudo condenar por lo menos a los culpables, a los que ejecutaron la acción. Ahora, los culpables intelectuales de la situación es muy difícil. El doctor Balaguer mismo dijo: yo tengo en una página en blanco para escribir, ¿verdad?, los culpables, los autores intelectuales del vil asesinato de Orlando Martínez. Entonces, en ese libro, Memoria de un cortesano, está esa página, pero todavía no se ha llenado. Correcto. Esto quiere decir que estamos frente a una impunidad forzada por la alianza de Balaguer y que llevó a Leonel Fernández y a Danilo Medina al poder, y que ellos no pueden hacer nada ya con ese crimen del que se acusa como autor intelectual a Guarionés Lluveres Montaz, chinino, que está vivo y que lo llevaron a la corte. O sea, no tenemos que descartar ya que se va a hacer justicia. Es que alrededor de esas personalidades, de ese sistema que tenía el doctor Joaquín Balaguer, de tener enfrentado los jefes militares, le dio mucho éxito. Eso fue una audacia de él. Pero ¿qué ocurre? Que el general Lluveres Montaz no solamente era un estamento militar, sino conexiones con el poder, el establishment dominicano. El mismo doctor González Pantaleón, Juan Miguel González Pantaleón, me enseñó una cinta donde frustrado me decía: escucha eso, donde ese general hablaba con una personalidad poderosísima empresarial, diciéndole: deja a ese muchacho que no le haga caso, eso no va a pasar de ahí. Y no pasó de ahí. ¿Se entiende? Claro. Bueno, ahora el juicio público, la condena está. Yo no sé cómo puede vivir una persona con su conciencia limpia frente a esa situación que es secreto a voces del país. Ciertamente estamos frente a una vergüenza nacional. Los principios y los sacrificios que hicieron los fundadores del PLD, estamos haciendo conexión en este momento con Juan Bolívar Díaz, directo desde la República Dominicana. Juan Bolívar, comenzamos a analizar el tema. ¿Cómo tú te sientes a los 44 años
del asesinato de Orlando Martínez y qué lección hay que aprender de que no se haya hecho justicia de los gobiernos del PLD. Bueno, no se ha hecho justicia ni en los del PLD ni en los anteriores tampoco, porque hay que recordar que murió en el gobierno de Balaguer de los 12 años, en el año 1975, y en ese sentido no podemos ser injustos nada más que en el gobierno del PLD, tampoco lo hubo en el gobierno del PRD, ni en ninguno de los gobiernos del PLD, que ha habido después. Pero de todas maneras es una deuda que tenemos los periodistas con la sociedad dominicana y con Orlando Martínez. Sin ninguna duda, eso es una herida que no cicatriza en el alma de los periodistas dominicanos. Correcto. ¿Cómo podemos hacer un balance sobre el ejercicio de la libertad de prensa en estos 44 años? ¿Cómo tú pudieras decir que está el estado de la prensa en este momento en el país? Bueno, después de la muerte de Orlando Martínez, con la llegada al poder de Antonio Guzmán y el PRD en el 78, sin duda que hubo un espacio de libertad y de reivindicación de derechos sociales y derechos políticos en el país, no solamente en la libertad de expresión, también en la organización política y sindical y popular en los barrios. Cesó la persecución y la muerte. Mucha gente se le olvida que aquí mataban 5 muchachos del club Héctor J. Díaz por allá por el año 1971, o que el sargento Rafa Barahona mató a 3 en la playa un día. Esas cosas ocurrían. Y por lo tanto hubo un cambio cualitativo a partir del año 1978 en términos políticos, de derechos humanos e institucionales también. No lo hubo en otras cosas, por ejemplo, no pudieron vencer la resistencia de los grupos que habían aupado los grandes crímenes y los grandes actos en el periodo de los 12 años. Aunque hay que decir a verdad que si bien los crímenes no han sido superados nunca, y espero que no lo sean, el latrocinio sí lo ha sido y mucho. El maestro Jorge Solano tiene una pregunta para ti, Juan Bolívar. Don Juan Bolívar Díaz, saludos. El hecho de que el doctor Leonel Fernández, al instalar su gobierno del año 1996, permitiera que el fiscal nombrado, el doctor Guillermo Moreno, iniciara el proceso contra Orlando Martínez, ¿no afectó políticamente la relación del gobierno del PLD con el doctor Joaquín Balaguer? Casi no he oído la última pregunta, no la he escuchado. Sí. A ver, repítemela, a ver si la oigo mejor. Sí. El hecho de que el doctor Leonel Fernández, al instaurar su gobierno en el año 1996, permitiera que el doctor Guillermo Moreno, fiscal del distrito nombrado por él, abriera el caso de Orlando Martínez, no dañó las relaciones o impidió que ese caso se pudiera desarrollar efectivamente porque afectaba al doctor Joaquín Balaguer, que era el origen de ese gobierno del doctor Leonel Fernández. Bueno, la realidad es que el PLD pactó con Balaguer y pactó con el balaguerismo. En principio creíamos que era para ellos hacer una reforma del balaguerismo y que era una táctica, pero después vemos que la táctica se tragó a la estrategia y en definitiva los PLDistas se convirtieron en un sustituto con ventaja del balaguerismo en algunos aspectos. Por ejemplo, en la desinstitucionalización y la corrupción han aventajado a Balaguer. No en los crímenes, repito, por suerte, que por lo menos no hemos vuelto a ese periodo en que mataban la gente a media mañana en cualquier avenida y todo quedaba arreglado, sin ninguna consecuencia. Y entre los periodistas hubo varios casos. Podemos decir que usted fue víctima también, de ese terrorismo de Estado en los 12 años, ¿verdad? Bueno, yo fui víctima relativamente menor, porque a mí me volaron el automóvil con una bomba y después intentaron matarme en una segunda oportunidad, pero yo sobreviví. El problema es que otros no sobrevivieron. Y muchísimos dirigentes populares, sindicales, grupales y políticos fueron asesinados en ese periodo, decenas, cientos probablemente en los 12 años de Balaguer. Correcto. Juan Bolívar, quiero tener alguna idea de cuáles son los principales obstáculos que tiene la prensa en estos gobiernos del PLD. Tu reflexión lo más fría posible de qué es lo que tú entiendes que obstaculiza el ejercicio de las libertades de prensa y de información. Bueno,
primer problema es que hay muchos medios, tanto escritos como televisivos, en todo el país, en toda la provincia hay 4 y 5 canales locales y emisoras de radio. Y el poder económico, la economía dominicana no sustenta tantos medios legítimamente. Una gran parte de esos medios están dependiendo del gobierno. Y el PLD descubrió que podía manejar y instrumentalizar y controlar una gran parte de la comunicación a través de colocar los periodistas en la nómina. Las empresas se lavaron las manos en cuanto a su responsabilidad con los salarios y otras reivindicaciones sociales, y los periodistas pasaron a depender del gobierno. Esa es la realidad. Un 70-80% de los periodistas que trabajan en los medios profesionales son a su vez empleados del gobierno o reciben beneficios a través de publicidad gubernamental. Y el que paga, pues es el que pone la libertad de expresión. La realidad es que la libertad de prensa se ha mediatizado mucho en el país en los últimos años a consecuencia de la capacidad que ha tenido el PLD para incorporar y controlar a los periodistas a través de los salarios y de la publicidad del Estado. El gobierno es el mayor anunciante en la República Dominicana, lo que no deja de ser también un hecho inusitado en las democracias, donde los gobiernos no se anuncian tanto, pero aquí se anuncia mucho con el dinero público como una manera de controlar la libertad de expresión. Bien, vamos a seguir conversando con el maestro Juan Bolívar Díaz, un veterano, profesor de periodismo, investigador, analista y una pluma insobornable por más de 40 años de ejercicio en la prensa dominicana. Cuando regresemos. 40 no, más de 50. Más de 50 años, correcto. Te estaban ayudando con Sí. la edad. Te estaba haciendo más joven. Seguimos cuando regresemos, después de la pausa.